Segundo intento. Ahí estamos, ahora sí te vi, Cintia. Ay, estás por un té, fantástico. Superada, superado el inconveniente. A Tardes. ver si te veo. Vamos a ver si. Estás en el mismo lugar que estabas cuando hicimos la prueba. ¡Ahí estás! Bueno, sí, ahora sí te veo bárbara. ¿Vos me ves? Perfecta. Bueno, Qué bárbaro. fantástico. Ahí se une Angie, Ada Segueso. Hola Ada, hola Angie, ¿cómo están? Perdimos algunos por el camino con esa desconexión que hubo hace un ratito, pero bueno, algo no estaba funcionando y cuando es así hay que salir y volver a entrar a ver si se arregla, ¿viste? Tal Así cual. que vamos a esperar un poquito más a que se sume eh, más gente. Yo voy a ir Ahí se van, acomodando. sí, acomoda todo lo que tengas que acomodar. Yo Eso. creo que se ve bien, que se escucha bien. Las luces están bien. Hola. Sí, yo te veo un poquito, pero no sé si es, te veo un poquito oscura, pero Le bajé. eh, A ver. Voy a ver si puedo. Porque hice una ¿vos cómo me ves? modificación. Ahí está mejor. Ah, ¿Sí? ¿O no? Si no, puede ahí. ser ahí un poquito más. Yo le daría un poquito más de luz todavía, pero bueno, tampoco ahí mejora, ¿ves? Ahí está. O la luz alta, la luz de la habitación. No tengo más que esta. Ajá. Ah, la tenés prendida. Está prendida, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eh, vamos a empezar a conversar un poquito porque hay algunas cuestiones que me gustaría introducir antes de largar con el tema y así también le damos tiempo a la gente que se vaya sumando. Sí. Por supuesto. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a los que ya se sumaron. Muchísimas gracias por estar aquí. Eso, tenemos unas cuantos seguidores. Y la idea es invitarlos no solamente a este conversatorio de esta cuenta que tenemos en tanto Cátedra Libre de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, sino también a que nos sigan en otras cuentas que también mantenemos, como por ejemplo la cuenta de la campaña para desmascotizar a los animales silvestres, que viene funcionando desde que la campaña tuvo lugar y por considerarlo un espacio importante y necesario además, continuamos concientizando desde esa cuenta y desde la página que tiene la campaña en el Facebook. Por otro lado, tenemos la página la cuenta, perdón, en Instagram del Área Natural Protegida Florindo Donati, que es la Reserva de Administración Universitaria, que consiste en el predio compartido entre la Escuela Agrotécnica General Libertador San Martín y la Facultad de Ciencias Veterinarias. También hay una cuenta en Instagram y en Facebook. La otra cuenta que tenemos es la de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que mañana sábado a las 5 de la tarde los invita a su vivo, porque todos los sábados a esa hora la caliza, como le decimos nosotros, por su sigla, que es más fácil que decir Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Mañana a las 5 entonces los esperamos desde esa página para el vivo que hacemos todos los fines de semana. Y por último también tenemos la cuenta de la materia a nuestro cargo en el 5º año de la carrera de medicina veterinaria, para quien también estamos realizando este vivo, porque lo que pretendemos con él es que derive en un material que pueda ser consultado después, dentro de un mes o dos más o menos, no falta tanto, creo que un mes en verdad, para que
arranquemos con el curso 2020 de nuestra materia, que es Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación, perdón, de fauna silvestre. Así que, como en nuestra materia este tema de las especies exóticas es un tema muy importante al cual le dedicamos muchísima atención, digo, en ese sentido, este vivo va a servir de material de estudio y consulta para los estudiantes posteriormente. Entonces, ojalá que algunos estudiantes que la vayan a cursar nos estén acompañando en este momento, y si no, bueno, va a quedar depositado en el feed de la cuenta para que no se pierda y para que cualquier persona, cuando tenga tiempo y ganas y deseos de escucharnos y vernos, se acerque a esta cuenta y lo haga, efectivamente. Lo último que tengo para decir antes de empezar el tema es que, como todos sabemos, los vivos de Instagram duran 1 hora, por lo tanto, cuando estén faltando 28 segundos, el sistema me va a avisar que ya queda poco tiempo en el aire. Yo los invito a que, si estamos en el medio del desarrollo de alguna cuestión importante de esta temática, nos esperen, porque nos volvemos a reconectar inmediatamente para finalizar como corresponde y como ustedes merecen, y no hacer un corte abrupto que nos deje a todos congelados en el online. Así que, bueno, dicho todo esto, lo único que me queda por decir es que a quienes tienen ustedes compartiendo la pantalla de los celulares, de los dispositivos que estén utilizando, nosotras somos docentes de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre. Tengo a mi compañera, la médica veterinaria Cintia Manoni, que hace muchos años nos acompaña en la Cátedra Libre y que a su vez es también auxiliar docente en la materia de 5º año de la carrera, y yo, que soy la profesora asociada en esa materia y coordinadora académica y cofundadora de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre. El tema del día de hoy es un tema controversial, en el sentido de que hay muchísima confusión en una serie de conceptos básicos muy importantes que tienden a confundir al público en general, y por lo tanto nos parece importante abordarlos de una manera didáctica y comprensible para todas, todos y todes, de manera tal de que lo conozcan y en ese sentido puedan después valorar el patrimonio natural y cultural que nos es propio, que debemos conocer para poder amar, y sintiendo un sentimiento de pertenencia, podamos conservarlo y defenderlo, entre otras cuestiones de la introducción de las especies silvestres. La problemática en torno a este tema es tan importante que está en un listado muy largo de las amenazas a las que tiene que enfrentarse la conservación del patrimonio natural y cultural, la biodiversidad en general. Entonces, en un ratito ya Cintia nos va a decir cuál es la importancia en realidad que tiene y en qué punto está posicionada, pero digamos, dentro de lo que son esas amenazas, por supuesto están, entre otras, el tráfico ilegal de fauna silvestre, el avance de la frontera agropecuaria, el avance de las fronteras urbanas, la construcción de las mega obras de la ingeniería antrópica, esto de, bueno, los puentes, las rutas, las hidrovías, lo que fuese, las contaminaciones de todo tipo, la del aire, la del agua, la del suelo, y así sigue la lista, que también incluye a las especies exóticas. Entonces, lo primero que tenemos para preguntarle a Cintia en ese sentido es, para que pueda explicarles a ustedes, exactamente a qué nos referimos y de qué se trata este problema que lleva como gran título especies silvestres exóticas, y que, como decimos en el título, o nos preguntamos y vamos rumbo a la respuesta, es: ¿amenaza o no amenaza la conservación de la biodiversidad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una especie exótica, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Bueno, una especie exótica, como dice la definición, es aquella que ocurre fuera de su espacio natural y de dispersión potencial, y que tiene la capacidad de sobrevivir y de reproducirse. ¿Qué quiere decir esta definición? Quiere decir que una especie que tiene la capacidad de traspasar los límites de su distribución natural, ese traspaso lo puede hacer
con o sin la colaboración del hombre, pero es siempre con la colaboración del hombre, ya sea intencional o no intencionalmente, que al llegar a un nuevo territorio logra adaptarse, logra establecerse como población, reproducirse y sostenerse en el tiempo, a esa especie se la llama exótica para ese lugar. Va a tener un lugar de origen, como todas las especies, va a tener una capacidad de dispersión natural relativamente corta, pero va a tener esa otra capacidad, ayudada por el hombre, para llegar a un nuevo lugar, adaptarse, reproducirse y mantenerse. De eso se tratan las especies exóticas. Ahora bien, que tienen también otros sinónimos, como por ejemplo las especies introducidas, hasta hemos leído que se las trata como especies foráneas, especies extranjeras, pero en definitiva es lo que acaba de decir Cintia, digamos, ¿no? Todo lo que no tenga su distribución natural, todo lo que la naturaleza no puso en una ecorregión determinada, pero sin embargo aparece y como dice Cin, llega hasta establecerse, adaptarse, etcétera. Todo eso tiene que ver con la cuestión de las especies entonces introducidas o exóticas. exactamente. Incluso muchas veces se utiliza la palabra exótica para referirse a lo silvestre. En Claro. realidad, en el vivo anterior se hizo la diferenciación entre un animal silvestre y un animal doméstico, ¿no? Y la importancia que tiene un animal silvestre a diferencia de la importancia que tiene un doméstico también. Pero nunca debemos confundir o debemos utilizar el término exótico para referirse a silvestre. ¿Se entiende? Claro, sí, exactamente. Bueno, entonces hemos definido claramente que es una especie exótica y vamos a decir tres palabritas sobre la diferencia que tiene entonces con las especies autóctonas. Solo para recordar, probablemente mucha gente le resuene en la cabeza la cuestión de lo que es autóctono o lo que no es autóctono, pero de todas maneras vamos a tomarnos los minutos necesarios como para referirnos a eso. Bueno, entonces, una especie autóctona o también llamada nativa, es otro término que se utiliza, es esa especie que sí surge en un lugar determinado y que tiene un rango de dispersión también determinado, corto. Es originaria de un ambiente, evolucionó o coevolucionó con el resto de las especies que existen en ese lugar y tienen una distribución relativamente pequeña, por así decirlo. También existe otro término muy interesante, que es el de especie endémica, que es un poquito más finita, digamos, la definición que hacemos. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es una especie que existe solamente en ese lugar en el que se originó y no en otra. Y tienen una particularidad muy importante, que es su historia evolutiva. Tienen una historia evolutiva muy importante. La mayoría de las especies que son endémicas pueden ser de una región extensa, como por ejemplo el yaguareté. El yaguareté es una especie endémica del continente americano. Su lugar geográfico de hábitat es extenso, pero la mayoría de los endemismos se dan en áreas, en lugares aislados. Las islas son el lugar por excelencia de los endemismos. Los lagos y lagunas de montaña, los lugares de difícil acceso, son lugares de endemismo por excelencia. ¿Y cuál es la importancia de estos endemismos? Como decíamos, tienen muchas veces particularidades biológicas que las hacen únicas y tienen esta historia evolutiva, esta evolución que realiza acompañada del ambiente y de su entorno, y que de perderse en ese lugar se perdería para siempre. No hay otra especie que la reemplace, no hay otra especie igual a ella. Y se perdería para el planeta, es una pérdida planetaria, digamos. La única forma de poder encontrarla sería a través de algún video que alguien hubiese filmado, una figurita, una foto, como decimos nosotras, o un ejemplar taxidermizado en un museo. Eso es lo que significa verdaderamente la desaparición de una especie de la faz de la Tierra, digamos, ¿no? Por eso tratamos de evitarla. Tal cual. Y acá está la cuestión, porque la mayoría de las especies exóticas introducidas, de esas especies que la mayoría de las veces se convierten en invasoras, tienen un efecto directo sobre la fauna autóctona y un efecto prácticamente
directo también y letal sobre las especies que son endémicas. La mayoría Claro. de las especies afectadas son autóctonas y endémicas y endémicas. Algunas, claro, algunas de ellas. Y eso cuando Las más decías vos, la cuestión de los endemismos regionales, digamos. Otra de las comunes. cuestiones que sabemos es que, por ejemplo, los colibríes son propios de América, son de alguna manera un endemismo para América porque no los encontramos ni en Europa ni en ningún otro continente que no sea el nuestro. Y es una riqueza y una particularidad que le da mucho valor a toda la región y que es un atractivo muy importante para el desarrollo de una actividad que tiene que ver con una posibilidad de desarrollo económico para la comunidad, que es el ecoturismo, ¿no? Esta versión mucho más amigable con el ambiente que el turismo masivo y que para la observación de aves, por ejemplo, va en la búsqueda de estos endemismos, que son estas especies que son baluartes, emblemas en las comunidades que saben, que ponen en valor esta riqueza, que saben que las tienen, las conservan y las muestran para los ecoturistas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, como otro ejemplo, Cuba, la isla de Cuba, tiene nada más y nada menos que como riqueza endémica al colibrí más pequeñito del planeta. Entonces, eso, esa simpleza, pero que es toda una riqueza, es lo que la posiciona en un lugar de preferencia, por ejemplo, cuanto más endemismos tiene una región, más preferencia por este turismo, esta clase diferenciada del turismo, que es una fuente de ingresos muy importante para un país, pero que también ayuda al propio país a tomar conciencia de la necesidad y la importancia de sostener a estos endemismos, y en ese sentido estamos diciendo de sostener y mantener los ambientes a donde esos endemismos tienen lugar. Pensando además que la naturaleza tiene una cadena trófica, porque la naturaleza es perfecta, todos lo sabemos, y su funcionamiento es perfecto. Y cada especie, cada ejemplar dentro de esa especie, dentro de esa población silvestre, ocupa un lugar único donde es imprescindible, donde está pensado que funcione, y el sostenimiento de esa cadena trófica se da en términos de armonía y equilibrio dentro del ecosistema. Y ahora nos va a contar Cintia todo lo que sucede cuando alguien aparece en escena a querer ocupar ese lugar que la naturaleza tiene previsto que esté ocupado, ¿no, Cintia? Por supuesto. Quiero agregar algo más sobre los endemismos. Sí, Muchas especies endémicas son conocidas, pero tenemos que tener en cuenta que hay seguramente miles de especies que no han sido descubiertas por la ciencia, que seguramente son endémicas y que siempre están en cierto peligro. claro. Más que nada si hablamos de especies exóticas. Y por supuesto, si hablamos de las causas que generan pérdida de biodiversidad. Incluso se sabe de historias de especies endémicas que se han descubierto una vez desaparecidas ya, una vez que Claro, quedaban muy pocos ejemplares. exactamente. Y eso nos pasa todo el tiempo. Cada vez que nosotros, en realidad, y me pasa a mí como administradora de la página, cada vez que subo en la página el descubrimiento, entre comillas, para la ciencia de una especie nueva, enseguida me preocupa en qué estado estará ese ambiente donde está esta especie, porque es probable que la estemos descubriendo y poco tiempo después la estemos empujando a la extinción. Entonces es una responsabilidad esto de descubrir, entre comillas, siempre decimos, nuevas especies que sí vienen a enriquecer nuestro patrimonio natural y cultural, pero también nos lleva implícita un gran deber, que es el de tener que ocuparnos de conservarlas, no solamente para nosotros, sino y sobre todo para las generaciones futuras. Cintia, pero yo, antes de seguir con esto, Sí, quisiera que posicionaras la problemática de las especies exóticas sí, dentro de una escala para que la gente dimensione la importancia de esta temática y cuán grande es esta amenaza para la conservación de la biodiversidad. por supuesto. Bueno, las especies exóticas invasoras ocupan el segundo lugar de importancia con respecto a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
La primera causa se dice que es la pérdida, la fragmentación y el deterioro, la modificación de los ambientes naturales. Y la segunda causa, perdón, de pérdida de biodiversidad se trata de las especies exóticas invasoras. Y acá ingresamos un término más a la conversación, que es la de invasor. ¿Cuándo una especie exótica se convierte en invasora? Porque lo primero que hace es llegar a un nuevo lugar, ¿no? Pero una vez instaurada en ese lugar, una especie para convertirse en invasora debe, primero y principal, tener la capacidad de dispersarse. Después, debe generar un cambio, debe ser un ambiente de cambio para ese ecosistema. Y además, ser una amenaza para la biodiversidad nativa. Si cumple con esas tres condiciones, que son muy fáciles de cumplir, se convierte en una especie exótica invasora. Y ahí sí corren riesgo las especies nativas. Claro, exactamente. Por eso cuando hablamos de especies exóticas, hay como una tendencia, inclusive en el tratamiento que hacen ciertos medios de comunicación, como de ponerle cierto romanticismo a la cuestión, ¿no? ¡Ah, qué bonito este bichito! Mirá, y ahora lo tenemos acá entre nosotros. Y en realidad estamos frente a una potencialidad que por ahí desconocemos respecto a cómo va a comportarse esa especie en este ecosistema nuevo en el que está, de acuerdo a las exigencias que tenga la especie y las posibilidades que le dé ese ecosistema para que esas exigencias tengan un lugar posible, ¿no? Plausible de ser conquistado, ocupado y la posibilidad de marginar otras especies, desplazarlas para que esas poblaciones silvestres puedan establecerse y alcanzar con éxito sus estrategias de vida, porque también las tienen, como cualquier especie, ¿no? Y es lícito que lo tengan, el tema es que no es legítimo que lo hagan, porque están en un ambiente que no es el suyo. No les pertenece, tal cual. Bueno, pero deben llegar a este lugar, a este nuevo lugar, digamos. Como decíamos, siempre es por medio de la intervención del hombre, la llegada de una nueva especie. Eso se llama antropocoria, es el movimiento de organismos hacia diferentes lugares por parte del hombre. Y es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Ya el hombre de las cavernas, en sus cortos trayectos que hacía, porque los realizaba caminando, llevaba consigo todo tipo de microorganismos, ya sea en su ropa, en el pelo, en el calzado, en los objetos que trasladaba. Llevaba ácaros, semillas. Claro que la distancia en la que se movía este hombre respetaba también el rango de dispersión natural de esas especies. Entonces, como que todo estaba en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando surgen los medios de transporte, cuando se especializan estos medios de transporte, lo primero que ocurre es la ruptura, lo que se dice, ¿no? La ruptura de las barreras naturales. Se rompen esos grandes espacios que se consideraban barreras y que aislaban un ambiente de otro. ¿Cuáles son esas barreras? Los océanos, por ejemplo, los cordones montañosos, los desiertos. Cuando el hombre tuvo la capacidad, por medio del transporte, de romper esa barrera, esos aislamientos también se rompieron. Y el flujo de especies de un lugar a otro se hizo mucho mayor. Esta antropocoria traspasó los límites que hasta ese momento se conservaban. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompen esas barreras, las especies tienen la capacidad de moverse, por ejemplo, de un continente al otro. Y el primer gran movimiento que se hace, por lo menos para nuestro continente, para el continente americano, incluso para nuestro país, es con la llegada de los españoles a América. Ya en el año 1492, Colón comienza a trasladar todo tipo de animales, plantas, de microorganismos en sus viajes, con el afán de traer nuevas especies a la Tierra Nueva, porque en su visión veían que las especies que existían acá no podían ser consideradas parte del alimento, especies productivas, especies de las cuales podían beneficiarse. Claro, ese desconocimiento fue tremendo.
Y nosotros siempre compartimos en clase algunas anécdotas que dan cuenta de esta cuestión, cuando los cronistas, digamos, estos naturalistas, con estos títulos, biólogos de aquella época, que por lo general eran religiosos también, ¿no? Las grandes crónicas están llenas de relatos de estos religiosos que acompañaban al equipo de gente que se trasladaba a través de las embarcaciones marítimas de un continente a otro. Digo, venían, por supuesto, en búsqueda de un nuevo conocimiento, de encontrarse con estas especies nuevas. Pero claro, al llegar a América y encontrarse con una fauna y una flora exuberante, que era totalmente diferente a la europea, en algún momento se quedaron impactados y en algunos casos mal impactados, al punto que decían que lo que estaban viendo eran especies medio degeneradas, raras, probablemente por la influencia de este clima con tanta humedad y tanto calor y tan pesado, que de alguna manera afectaba a estas especies que no reconocían como parecidas siquiera a las de Europa, y sin embargo también a la hora de bautizarlas con algún nombre para ir reconociéndolas y diferenciándolas, echaban mano a lo que conocían en su continente, y por eso aparece el oso hormiguero. Por ejemplo, sostenemos esta denominación, Cintia, eso es lo más llamativo de la historia, ¿no? El nombre común del oso hormiguero, que lleva este sustantivo oso delante, cuando no es nada, no tiene nada que ver con un oso, pero bueno, estos personajes, buscando la relación con los animales que conocían, les pareció que era lo más similar a un oso que tenían delante, y por eso estos nombres. O por ejemplo las perdices, ¿no? El nombre de perdiz a los inambúes, que también es una denominación de la conquista colonizadora, que todavía no hemos podido desterrar de nuestro vocabulario, ¿no? De alguna manera la colonización lleva más de 500 años, y sostenemos todavía estas denominaciones que vienen de esta cuestión. Y la otra anécdota que quería compartir, ¿no? Esto de los fortines, cuando se estaban muriendo de hambre los soldados, con los soldados españoles, dentro de los fortines ocurrían motines, hacían unos juicios militares que devenían en sentencias de muerte, ahorcaban a los amotinados, los cuerpos, bueno, se mantenían colgados dentro de los fortines, y cuando el hambre acució realmente de manera muy importante, y mientras manadas de guasunchos corrían libres alrededor de los fortines, estos personajes echaron mano, tuvieron que echar mano de estos cadáveres para alimentarse, porque no tenían ni idea ni de cómo cazar, o sea, ni de cómo atraparlos, ni de cómo procesarlos, y luego nutrirse y alimentarse de estas especies silvestres propias de nuestro continente. Por eso también el sojuzgamiento hacia ciertas tribus de la región, para que la gente que sí sabía cómo alimentarse de estas especies pudiera enseñar a los españoles la forma de hacerlo, y qué podían consumir y qué no podían consumir, porque podría ser además tóxico. Imagínate, ¿no? Me imagino yo la serie de dudas que tendrían respecto a todo esto que estaban viendo, tan exuberante, tan al alcance de la mano, pero por la ignorancia que traían, no podían hacerse de estos alimentos, ¿no? Tal cual. Incluso, otra de las anécdotas interesantes que hay es con respecto a los patógenos, a los microorganismos, a la cual se tuvo que enfrentar la población nativa americana con la llegada del hombre español, porque, se sabe bien de la historia de la viruela. La viruela era un virus a la cual la población americana no se había enfrentado nunca, no presentaba inmunidad, y bueno, en ese entonces se produce la gran mortandad de aborígenes respecto a este patógeno, ¿no? Claro, al desafío de encontrarse con una, porque digamos, esto es interesante para poner en cuestiones esta historia, digamos. No solamente hablamos de las especies exóticas, las mega especies, digamos, sino también de todo este mundo de los microorganismos y los patógenos,
que también necesitan coevolucionar o que coevolucionó con los pueblos originarios de América en un sentido, pero este desafío frente a patógenos que no se conocían, digamos, provocó, por supuesto, la muerte de muchos de los, dentro de las tribus con las cuales se encontraban los conquistadores en su paso a su paso de conquista dentro de los territorios. No solamente la viruela, las caries, digamos, con los patógenos, también fueron una gran causa de muerte entre nuestros originarios, y eso está muy bien relatado y muy bien descrito por nuestro gran escritor latinoamericano, que es Eduardo Galeano, en su obra más importante, nosotros algunos consideramos que fue su obra más importante, que es Las venas abiertas de América Latina, que si no la conocen o no han escuchado hablar, por supuesto los invitamos a leer. Es un libraco interesante, gordito, pero todo esto que estamos conversando acá anecdóticamente está muy bien relatado por Eduardo Galeano, y es realmente un texto imperdible que hay que leer en algún momento de nuestras vidas, así como Cien años de soledad y otros grandes títulos. A nosotras, a Cintia y a mí, esta clase de lectura nos gusta muchísimo, y por eso sé que si ocupo unos minutitos para estas recomendaciones, ella me sabrá comprender y va a compartir. Por supuesto, me parece muy importante. Tanto como las especies exóticas. Exactamente. Bueno, retomando con el tema, hablábamos de cómo llegan estas especies, o cómo se mueven estas especies de un continente a otro, o de un lugar a otro del mundo. Otra gran influencia que tuvo especialmente nuestro país de especies exóticas fue durante la inmigración europea, allá por la década del 10, del 20. Pero ese fue un motivo diferente. Durante la colonización, el motivo era, América es pobre, no tengo que comer, llevo animales de producción, llevamos plantas porque las que están allá no las conocemos, no sabemos si se comen o no, si podemos producir con ellas o no. Durante la inmigración, la cuestión es más cultural. Se traen muchas especies de una forma como emotiva. Tal cual, emotiva, tal cual, esa es la palabra. Una forma de traer consigo el europeo parte de su tierra, de no perder su costumbre, de no perder su cultura. Es por eso que llegan la mayoría de los animales y de los vegetales que hoy tenemos a nuestro alrededor. Muchos de ellos que incluso no sabemos que son exóticas. Preguntas que se pueden hacer, ¿no? ¿Sabemos si la paloma es autóctona o es exótica? ¿Sabemos si el gorrión es autóctono o es exótico? Una de las nuevas especies que llegaron, el estornino pinto, por ejemplo, especies exóticas de las cuales nosotros estamos tan acostumbrados que se nos confunden con las especies nativas. Y con respecto a eso tenemos más de 600 especies para nombrar, porque ese es el número de especies exóticas entre animales, vegetales, vertebrados, invertebrados, hongos, algas, que existen en la Argentina. Eso lo vamos a hablar después igual. Ahora bien, decíamos, estas especies que no sabemos, de las que ignoramos que son exóticas, así que se nos confunden con nuestras especies autóctonas. ¿Cómo llegaron y por qué? Por ejemplo, el jabalí, toda la familia de los ciervos, la liebre, especies que son propias del continente europeo, del continente asiático, muchas, llegan con el afán de establecer cotos de caza, para la caza deportiva. Por ejemplo, también la trucha, la carpa, muchas especies de salmones, que también llegan para implantar en nuestros ríos, en nuestras aguas, para la pesca, siendo que hay muchas especies autóctonas que también podrían ser parte de la pesca, pero que se ven ciertamente o gravemente afectadas por estas especies que son exóticas, porque siempre hay una competencia. Recuerden lo que dijimos al principio, siempre hay una competencia entre la exótica y la nativa, y la mayoría de las veces, si esta exótica tiene la capacidad de convertirse en invasora,
va a ganar lugar, va a ganar territorio y va a ir por sobre la especie nativa. Y vamos a tener una pérdida. Una pérdida de especies autóctonas. Claro. Hay muchas historias de cómo llegaron las especies exóticas a nuestro país. Una de las más comunes, de las más conocidas por ahí, es la del gorrión. Emblemáticas también. Vamos a contar la historia del gorrión. El gorrión, como dijimos, está sumamente distribuido por todo por todo nuestro país. Lo encontramos en todos los rinconcitos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y bueno, se nos puede llegar a confundir con una especie autóctona, pero sin embargo es exótica. El primero que llega con varias especies de gorriones a nuestro país es el cervecero, famoso cervecero Emily Bieker. Y bueno, con respecto Perdón, a esto... perdón, Cintia, porque acá Sí, lo que estamos haciendo es destruir un mito, sí, o echar vamos por a tierra destruir. una creencia, porque hay muchísima gente que piensa que el gorrión fue traído por Sarmiento, que si bien Sí, aporta una gran cantidad de especies silvestres exóticas, sí, no es el responsable de la introducción del gorrión, justamente. Así que bueno, en realidad, lo vamos a responsabilizar por otras cuestiones, esto de que veía la pampa chata, sin árboles, y no tal podía cual, ser, vamos a cambiar el paisaje trayendo el eucaliptus. Bueno, eso tal cual. sí es responsabilidad de don Sarmiento, pero Domingo no tiene nada que ver con lo que sucedió con el gorrión. Es lo que está diciendo Cintia, es otra persona, tiene nombre y apellido, y Tal tiene cual. que ver con la industria cervecera. A todos los que les gusta tanto la birra, bueno, uno de los grandes birreros mundiales Somos, fue responsable de la somos introducción del gorrión. responsables, tal cual, Somos somos responsables de la llegada del gorrión a estas tierras. Bueno, eh, en realidad existen dos versiones, ¿no? Una de las versiones es que este señor Bieker decide traerse de forma emocional, como decíamos antes, ¿no? Como para cubrir una necesidad personal, un par de parejas de gorriones para establecerse y establecerlas en nuestro país, en el continente americano. ¿Qué pasa? Cuando llega uno de sus barcos a la aduana argentina en Buenos Aires, la aduana pretende cobrar por el ingreso de esos ejemplares. Un módico precio, ¿no? Y Bieker se niega a pagarlo. Entonces, lo que decide hacer es abrir las jaulas y liberar a esos ejemplares. Esa sería la primera introducción de la que se tiene registro. Y estamos hablando del año 1890, más o menos, 1870 también podría ser. Eh, o sea que por allá, por el 1800, están llegando los gorriones a nuestro país. Pero hay otra versión que sí la involucra a Sarmiento, porque se dice que Sarmiento le pide a este cervecero de que traiga un par de parejas de gorriones para que se hagan cargo del bicho canasto, porque en ese momento había como una gran invasión de bichos canastos y se hablaba de que los gorriones tenían la capacidad de consumirlo. Bueno, años más tarde se sabe que los gorriones jamás tocan al bicho canasto y que en su lugar el